tabernáculo podían actuar como figura y sombra de Cristo hecho hombre. Fíjese lo que dice. ¿Lo encontró, no? Ya. ¿Encontró esa lectura? Una vez purificados, los utensilios podían actuar como figura y sombra de la persona de Cristo hecho hombre. ¿Dice eso, no? Ok. Acuérdense, en el proceso de purificación, ¿qué tipo de ofrenda se usaba? Nadie sabe. En el proceso de purificación, ¿qué tipo de ofrenda se usaba? Habían 4 ofrendas, 125, señora. Habían 4 ofrendas. Tenemos la primera, que es el Asham, la segunda, que es el Hatá, la tercera, que es el Seba Shelamim, y la cuarta, que es el Olá. De esos 4 ofrendas, ¿cuál solo se llama sacrificio? Todos son ofrendas, pero hay uno solo que se llama sacrificio. El que se come. ¿Cómo se llama ese? Es el Seba Shelamim. ¿Ya? El Shelamim, de la palabra Shelamim viene la palabra Shalom, ¿ya? Que significa paz. Seba significa sacrificio. Sacrificio de paz. Entonces, había 4 ofrendas. Todas son ofrendas. Había uno solo que se llamaba sacrificio. El único que se llama sacrificio es el sacrificio de paz. Todo eso en el Antiguo Testamento. El sacrificio de paz es el que se usa para establecer un pacto. ¿Ya? Seba Shelamim. ¿Por qué es importante eso? Porque en la medida que tengamos claro qué se usa para qué, podemos tener el orden en nuestra cabeza de que para qué es el sistema de Levítico, las ofrendas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál era la ofrenda que purificaba? La que purificaba, el Hatá. El Hatá. ¿Ya? ¿Por qué es importante el Hatá? Porque purificaba. Ok, ¿qué se hacían con los restos del animal de esa ofrenda? Se quemaban afuera del campamento. ¿Y qué simbolizaba la quema de los restos fuera del campamento? Señora Cecilia. Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Veamos qué simbolizaba la quema de los restos del animal. 13, 11 y 12. Tengo la purificación hecha por la ofrenda Hatá. Buenos días por la mañana. ¿Es solo amiga tuya? ¿Puede ser amiga nuestra? No, pues se lo sabe para que sea amiga de ustedes también. No le voy a traer. ¿Usted acepta que seamos amigos de usted también? Pues sí. Ya, está bien entonces. Capítulo 13, versos 11 y 12. 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ok, hasta ahí, 11 y 12. Hebreos capítulo 13, versos 11 y 12. Entonces, la primera pregunta es, haciendo la introducción de nuevo. En el Antiguo Testamento había un sistema que se llamaba Levítico. En ese sistema levítico había un sacerdote, varios sacerdotes, pero el sumo sacerdote era Aarón. Ese sacerdocio que fue instaurado por Dios, de la familia de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, o sea, las personas que funcionaban ahí tenían que ser solo de apellido Aarón. ¿Ya? No podían ser de ningún otro, sino de apellido Aarón. Hijo de Aarón. Entonces, tengo esta familia, son sacerdotes, y había una ofrenda en particular que se usaba para limpiar el lugar donde van a presentar los sacrificios.
O sea, antes de presentar un sacrificio se tenía que limpiar el lugar donde se presentaba el sacrificio. Nótese cómo hago la diferencia. Antes de presentar el sacrificio se tiene que limpiar el lugar con una ofrenda. La ofrenda no es el sacrificio. ¿Ya? Esa ofrenda que se limpiaba el lugar, en hebreo, ¿cómo se llamaba? En el idioma hebreo. ¿Ya me lo dijeron? Ok. El hatá era una ofrenda de purificación para limpiar el lugar. ¿Qué se usaba? Se usaba la sangre de los animales como si esta fuera una especie de desinfectante. Se tomaba el animal, se degollaba el animal, se tomaba la sangre, se limpiaba las 4 esquinas del altar de bronce donde se iba a presentar el sacrificio de paz. Después de poner la sangre, se purificaba, quedaba limpio. Ahí, entonces, cuando queda limpio, podemos presentar nuestro sacrificio a Dios. Ya, pero con los restos del animal muerto, ¿qué se hacía? Con los restos del animal muerto, salían del campamento, o sea, salían de donde vivía la gente, y se quemaba fuera del campamento. Esa quema fuera del campamento, lea de nuevo. Estamos leyendo Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. ¿Ya? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ok. ¿Cuál es el símbolo? No es la muerte del animal al lado del altar lo que simboliza la muerte de Jesús. Según ese versículo, lo que simboliza la muerte de Jesús es la quema fuera del campamento. ¿Ya? Y es importante eso. ¿Por qué? Porque lo obviamos, no le prestamos atención. Lo sacamos del versículo, así como que lo leemos y no prestamos atención, que lo que está haciendo el escritor es diciéndonos, ¿se acuerdan que los restos del animal se quemaban fuera del campamento? Eso simboliza la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no es simbolizada por la muerte del animal al lado del altar, ni en el altar. Ok. Cuando se purifica el altar, ¿con qué se purifica? ¿Con qué sangre? ¿De qué tipo de ofrenda? Del hatá. Entonces, la ofrenda hatá es una ofrenda de purificación. En la Biblia no le llama sacrificio. No se le llama sacrificio a toda muerte de animal. ¿Ya? Ya está limpio el lugar. Ahora puedo llegar con un animal porque está limpio a todo esto. Es lo mismo nosotros. Nosotros no nos podemos presentar delante de Dios si no estamos limpios. ¿Ya? Y ahí es un punto importante. La limpieza nuestra, fíjate la expresión que voy a usar, no voy a usar con, voy a usar por. La limpieza nuestra es por la sangre de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo implicó la posibilidad de que fuéramos limpios y perdonados y libres de nuestros pecados. Ok. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo, murió por tus pecados y que resucitó? Sí. Entonces estás limpio y puedes presentarte delante de Dios como limpio por su sangre. ¿Ya? Ok, ¿estamos claros? Estamos limpios por su sangre y podemos presentarnos delante de Dios. ¿Ya? Ahora, algo interesante, pero esto tenemos que tener un poquito más de conocimiento. Y cuando vemos en Isaías 53:10, hay 2 versiones de ese versículo, la versión hebrea y la versión griega. La versión hebrea dice que Isaías 53:10, dice que Dios quiso quebrantar al Mesías, enfatizando la muerte del Mesías. Pero la versión griega de ese mismo versículo dice que Dios quiso purificar al Mesías, enfatizando que cuando fue torturado, muerto y profanado por la gente, cuando Cristo muere, Dios quiso purificarlo al resucitarlo. O sea, la traducción hebrea enfatiza la muerte, la traducción griega enfatiza la resurrección. Y en el contexto se entiende perfectamente la versión griega porque dice que después verá linaje, vivirá largos días. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo ocurre eso? Porque
en el concepto de purificar es, lo resucita y ese cuerpo molido, destrozado por el hombre, fue transformado en la resurrección, glorificado, respaldado, vindicado por Dios y lo resucita. Ok, por eso dice acá, en nuestro librito, pregunta 5, después, al final, una vez purificados, los utensilios del tabernáculo podían actuar como figura y sombra de Cristo, hecho hombre. El altar de bronce, por ejemplo, representa la adoración, la entrega total y el sacrificio agradable a Dios. Cristo, como sacrificio perfecto, encarna esa entrega absoluta que es aceptable y agradable a Dios. Ahí aparece una pregunta. Pregunta 6. A ver si tengo más. No tengo más, lo siento. Pregunta 6 dice, ¿qué simboliza el altar de bronce en el tabernáculo? La justicia de Dios manifestada en los cielos, la ofrenda diaria del pueblo de Israel, la adoración, entrega total y sacrificio agradable a Dios, la separación entre lo santo y lo común, la presencia continua de los sacerdotes en el lugar santo. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Lo habíamos leído arriba? A ver, está con negrilla inclusive. El altar de bronce, el segundo, una vez purificados los utensilios, podían actuar como figura y sombra de la persona de Cristo hecho hombre. El altar de bronce, por ejemplo, representa la adoración, la entrega total y el sacrificio agradable a Dios. Ok, ¿cuál letra es entonces? Ok. Después continúa. El altar de oro simbolizaba la intercesión perfecta. Así como el sacerdote ofrecía incienso sobre el altar, Cristo ofrece oraciones e intercede continuamente a favor de los suyos ante el Padre. ¿Puede alguien leer Hebreos 7:25? ¿Qué dice Hebreos 7:25? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ok, ¿quién vive siempre para interceder por nosotros? ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Después de su muerte? ¿Antes? ¿Después de su resurrección? ¿Antes o después de su ascensión? ¿Cuándo? Es una pregunta. ¿Cuándo? Después de su ascensión. Ok, después de su ascensión, estando arriba, ahora, ¿ya? Ok, no es Cristo en la cruz, es Cristo en el trono, ¿ya? Eso es, ahí intercede por nosotros. Finalmente, el propiciatorio, también conocido como el trono de gracia, simbolizaba el lugar donde se encontraba el trono de Dios, Éxodo 25, 17 al 22. Cristo se presenta como el único acceso a ese trono de gracia. Ok, Hebreos 4:16. Y insisto, ¿quién es el único acceso a ese trono de gracia? Hebreos 4:16. 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, ¿por qué? Porque Cristo está ahí. ¿Ya? El versículo 15, a ver qué dice el 15. ¿El 15? Sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, ¿quién es ese sumo sacerdote? Cristo, ¿Cuándo fue hecho sumo sacerdote? cuando ascendió, No, cuando resucitó. Resucita, pero cuando entra, asume como su... ¿Ya? Ok. Entonces, ¿quién es el único camino? ¿Quién es el único acceso? Cristo. En donde la justicia, entendía la justicia como la fidelidad de Dios a sus promesas, es righteousness en inglés, rectitud en español, eso debiera entenderse como fidelidad de Dios a sus promesas, como integridad. Lo que nosotros esperamos de un juez, que sea un juez íntegro. Y lo que esperamos de todos nosotros en nuestras relaciones, que seamos íntegros el uno con el otro. Eso significa justicia. Entonces, en donde la justicia y la misericordia de Dios se manifiesta a favor de los creyentes. Un título, los sacrificios levíticos. Los sacrificios levíticos también son una figura de Cristo y de las diferentes facetas de su obra redentora. Fíjate, el sacrificio de paz relacionado con el pacto representa a Cristo como el Cordero de Dios que hace posible el perdón de los pecados bajo el nuevo pacto.
pacto. Este sacrificio refleja la reconciliación y la paz obtenida por medio de la obra de Cristo. ¿Estamos? Acuérdense, nosotros no nos damos cuenta, pero hay una distinción que hacer con las ofrendas y los sacrificios. Los sacrificios implica que vamos a comer de él. La palabra sacrificio, en el original, no en nuestro español. Para nosotros sacrificio hoy día, vamos a matar un animal y se lo va a presentar a Dios. Así lo entendemos. ¿Ya? Pero no, en el original era un sacrificio, era un animal que se mataba, pero se juntaba la familia, el sacerdote, inclusive algo para Dios, que se quemaba en el altar, se compartía entre Dios, el sacerdote y la familia. Eso era un sacrificio, y particularmente un sacrificio de paz. Lo que sería una barbacoa que tendríamos invitado a Dios, o en Chile diríamos un asado. Entonces, pregunta 7. ¿Qué simboliza el altar del oro en el tabernáculo? Acuérdense, hay 2 altares, uno de bronce y otro de oro. ¿Qué simbolizaba? La intercesión perfecta y continua de Cristo, el perdón inmediato de los pecados, la entrada al lugar santísimo por los sacerdotes, la protección divina sobre el pueblo de Israel, la purificación ritual de los sacerdotes. ¿Cuál de todas esas? La intersección perfecta. La intercesión. Pregunta 8. ¿Qué representa el sacrificio de paz en el sistema levítico? A. Obediencia al sistema sacrificial, reconciliación y paz obtenida a través de Cristo, el juicio de Dios sobre el pecado, la adoración constante del pueblo, la entrega de los sacerdotes al servicio. ¿Cuál sería? La reconciliación y la paz. Ok, los sacrificios de paz es una celebración. ¿Y qué se celebra? Que estamos reconciliados y que hay paz entre nosotros. Y podemos decir, se acabó la guerra y viene un periodo de reconciliación y de prosperidad. Todo está bien. Eso es un sacrificio de paz. Fíjense, aquí habla sobre el sacrificio pascual. Por otro lado, señala la libertad obtenida en Cristo. Hay 2 versículos, no lo vamos a leer ahora. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto, Cristo nos liberta del poder del pecado y de la muerte. Ok, la Pascua que celebra, la Pascua judía celebra la liberación del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Eso es la Pascua. ¿Ya? ¿Qué animal se mataba? Un cordero. Y se comía en familia. Eso es la Pascua. Ok, aquí hay otro que en realidad dicen los sacrificios de Yom Kippur. En realidad dirían las ofrendas de Yom Kippur. Y otros que implicaban una función sacerdotal. Simbolizan la obra de Cristo en los cielos como el sumo sacerdote quien intercede por los suyos. ¿Ya? Fíjate la diferencia que está haciendo el libro. Vuelvo a decir lo que dije delante. ¿Qué simboliza la muerte de Jesús con respecto al animal que es usado, la sangre del animal que es usado para purificar los muebles del tabernáculo? ¿Cuál parte de todo el proceso simboliza la muerte de Jesús en la cruz? La quema de los... Ya, ¿y eso cuándo ocurría? ¿Antes de matar al animal o después de matar al animal? Parece. Ok, pero fíjese, mato el animal. ¿Eso representa la muerte de Jesús? No. Tomo la sangre del animal, purifico el lugar con la sangre del animal. ¿Representa la muerte de Jesús? No. Es la quema. Agarro los cuerpos y los saco hacia afuera. Ahí. Y aquí, cuando lo quemo, ahí es la muerte. Pero nuestro cerebro no funciona así. No, es cuando lo matan. Nuestro cerebro es como, lo mataron, eso es símbolo. ¿Ya? Pero la Biblia lo dice claramente en Hebreos 13, 11, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versos 11 y 12. Cambió el orden de nuestras cabezas. Y dice, esto es la muerte del animal. ¿Por qué? Porque todo esto que tú estás viendo con la purificación de la sangre del lugar representa a Cristo sumo sacerdote entrando en los cielos y llevando a cabo la purificación celestial y de nuestras conciencias. ¿Estás llorando? ¿No? Tengo algo que me molestaba. Ya se le fue. Que también a veces. De frente, por eso. Es que de frente me molesta la vida. Ya me tiene aburrido este hombre. Ya, entonces, después de Levítico 16, 29, 34, cuando leamos Levítico y pensemos que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, o que el sumo sacerdote o los sacerdotes hacen cualquier actividad en el tabernáculo, es Cristo en los cielos haciendo algo, ¿ya? Por eso es la muerte fuera
del campamento. Las actividades dentro del tabernáculo es como si pudiéramos estar viendo cómo están pasando las cosas en el cielo. Es como si un portal se abre y entráramos a una realidad celestial simbólicamente actuada por los sacerdotes. ¿Ya? Y cuando vemos al sacerdote haciendo algo, es Cristo resucitado. ¿Ya? Y cuando entramos al lugar santo y al lugar santísimo, es entrar lo que está pasando en los cielos. No tenemos que pensarlo como ningún evento acá en la tierra. ¿Ya? El evento acá en la tierra tiene que ver con la quema de los animales fuera del campamento. Ok, después dice, sin embargo, esta actividad sacerdotal comienza después de la resurrección, cuando es designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo, antes de resucitar, no era sumo sacerdote. Hebreos 5:10, este versículo es importante. ¿Ya? Hebreos 5:10 y Hebreos 7:17. 5:10, Hebreos 7:17. Yo tengo 5:10. ¿Desde cuándo tienes 5:10? Que mido de altura. Lo que mide de altura. Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, y aquí es importante decir, ¿cuándo fue declarado hijo de Dios? ¿Cuándo fue declarado hijo de Dios? Esa expresión no quiere decir que Cristo siempre fue el Hijo eterno de Dios. ¿Ya? Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Pero cuando leamos Hebreos, o cuando leamos a Pablo decir que Jesús fue declarado, no significa que Él llegó a ser Hijo de Dios, no, porque Él siempre fue el eterno Hijo de Dios. Es un lenguaje que habla de que Jesús, el Cristo, el eterno, llega a ser algo distinto a lo que era, y en este caso llega a ser sumo sacerdote. Y es al rey, al profeta y al sumo sacerdote se les llama hijos de Dios. ¿No entienden lo que estoy diciendo? Él siempre fue el eterno, ¿ya? Pero cuando lees Hebreos que dice, y Dios lo declaró hijo de Dios, tienes que leerlo en el contexto de el Mesías escogido para ser el sumo sacerdote ahora. ¿Ya? Ese es el contexto de Hebreos. Es una declaración mesiánica, pero en este caso, como sumo sacerdote. Los judíos decían 3 cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote. Tenía que ser, el Cristo, el Mesías. Vuelvo a decir lo que me corrijo. La Escritura dice 3 cosas que tiene que ser el Cristo. Tiene que ser el profeta, el portavoz de Dios. Tiene que ser un rey de reyes, señor de señores. Y tiene que ser sumo sacerdote. Estas 3 cosas tiene que ser para ser el escogido de Dios. Ok. Él siempre fue la palabra. Siempre. Pero Él llega a ser el rey descendiente de David cuando se encarna en el vientre de María. ¿Por qué? Porque antes no tenía la genética de la carne para ser. ¿Por qué? Porque todavía no era humano. Entonces, Él llega a ser hijo de David y llega a ser declarado hijo de Dios. ¿Pero cómo? ¿Llegó a ser hijo de Dios? No. Es un lenguaje mesiánico. Él siempre fue. Pero ahora que siempre fue, toma forma humana y llega a ser hijo de David. Ok. Después, cuando resucita, Él llega a ser sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras estaba aquí en la tierra, no podía ser sumo sacerdote porque no era descendiente de David, de Leví. Era descendiente de David. Y de la tribu de Leví venían los sacerdotes. Fíjate lo que dice Hebreos 7:17 ahora. 7:17. Hebreos 7:17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok. ¿Cuándo llega a ser sacerdote para siempre? Cuando resucita. ¿Según qué orden? Sobre esta persona que simbólicamente se le da, como dice, fíjate, Melquisedec no tiene principio de días ni fin. Es hecho conforme a ese orden, no conforme a la familia de Leví. Es el eterno. ¿Qué significa eso? No tengo idea. Los teólogos no se han puesto de acuerdo. Pero lo único que sé
es que lo que importa es que Jesús no es sumo sacerdote según la descendencia de Leví, sino que es sumo sacerdote según la descendencia de Melquisedec, del Eterno. ¿Ya? Entonces, dice acá, es en ese momento y no antes que Cristo cumple su rol como mediador. Así es que es su propia vida la que reemplaza los sacrificios anuales del sistema levítico. Hebreos 9, versos 11 y 12, por favor. Vamos en la pregunta 9. Justo, creo que en la página 124. Creo. Leamos, por favor, Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, fíjate, este versículo es importante, muy importante. 7, Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. Es muy importante. Lean la primera frase, por favor. Estando presente Cristo. Pero estando ya presente Cristo. Hasta ahí. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo estando presente Cristo? Ok, estando presente Cristo. Ya entró en los cielos. Estamos. Sigue. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Ok, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ya resucitó Cristo. Ya fue hecho conforme al orden de Melquisedec. Ya está en los cielos. ¿Ya? Siga. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ok, ¿cuál tabernáculo? ¿El de la tierra? Los cielos. Ahora, los cielos, siempre los cielos. ¿Ya? Continúa. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ok, está claro. No de esta creación, no hecho de mano, no. ¿Ya? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ok, fíjate. No por la sangre de un animal. Y ahí no dice con, dice por. Ok. ¿Por qué? Porque aquí Cristo murió. No con, sino por, porque ese por implicaba un pacto hecho por su sangre. Y ese pacto, cuando Cristo muere en la cruz, implica que Él establece un pacto. Dios hace un acuerdo entre Dios y Cristo. Y ese pacto incluía, vas a resucitar, vas a ascender, vas a entrar en los cielos y te vas a sentar a la diestra de Dios, la majestad. Y vas a traer contigo a todos los que crean en ti. Y el que ha muerto, ha resucitado, ha ascendido y ha entrado en los cielos. Y todo el que cree vive la experiencia de morir, resucitar y estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Solo por la fe, por la sangre. No es que Cristo lleve sangre a los cielos, es por su sangre. Es como, tengo una firma que me habilita como dueño, pero usted ¿cómo dice que es el dueño? Sí, aquí está la firma. ¿Y cuál es la firma de Cristo? Su sangre. Continúa el versículo, por favor. Después de por su sangre. Y no por su sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, ¿cuándo se obtuvo eterna redención? Cuando entró. Y aquí importante, no fue cuando murió. ¿Qué dice el versículo? ¿Cuándo obtuvo eterna redención? Cuando entró una vez. ¿Pero estás seguro que ahí obtiene eterna redención? ¿Pero estás seguro? ¿Por qué? ¿Porque lo dice el hermano Rodrigo, el pastor Rodrigo? No, ¿por qué estás seguro que cuando Cristo entró en los cielos es el momento que obtuvo eterna redención? Por el pacto de su sangre. Ya, pero ¿por qué ustedes aseguran de que no soy yo el que lo digo, sino que la Biblia lo dice? ¿Estás seguro que dice eso la Biblia o no estás seguro? Ya. No importa lo que yo diga, ¿ya? Lo que dice ahí, y ustedes lo pueden leer, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué dice Jesús en la cruz consumado es entonces? Entonces, es simple. Hasta ahí está todo consumado. Pero la historia continuaba. O sea, Cristo cumplió todo lo dicho hasta ahí. Ahora faltaba cumplir más. ¿Y cuándo se obtiene eterna redención?
no es en la cruz. ¿Cuándo se obtiene eterna redención? Es cuando por la cruz entra en los cielos y se sienta a la diestra de Dios. Ahí se obtiene eterna redención. Pero no, a veces los hermanos caen en la idea de que en la cruz se obtuvo la eterna redención. No, hay una diferencia que hacer. Es por la cruz que tenemos eterna redención. Pero la eterna redención es cuando Cristo se sienta a la diestra de Dios. ¿Estamos? Estamos claros. Sí. Entonces, estábamos leyendo Levítico. Ay, ¿qué página íbamos? Hebreos capítulo 10 estamos leyendo. Hebreos 9. 9, 11 y 12. Ya, ahí está. Cristo es el medio por el cual nos acercamos al Padre. Juan 14, 6. Los utensilios del tabernáculo representan a Cristo, pero solo pueden ser figura de Él cuando han sido purificados con la sangre del Jatá. Ok, vamos a saltarnos, nos vamos a contestar las preguntas. Esos utensilios nos hablan de Cristo como el santo, justo y misericordioso, quien garantiza nuestro acceso al trono de Dios. La superioridad de Cristo como sumo sacerdote radica que, mientras los sacerdotes levíticos tenían que purificar el tabernáculo constantemente por sí mismo y por el pueblo, Cristo en su santidad y pureza absoluta, que le es propia, se presenta una sola vez después de su resurrección, como el camino perfecto por su propia sangre hacia el Padre. La sangre en el sistema levítico representa la vida y en el contexto de Cristo simboliza su vida indestructible. La sangre del sacrificio purificaba y limpiaba los utensilios, transformándolos en objetos para llevar a cabo la adoración. Esta imagen se aplica a nosotros como creyentes. La sangre de Cristo nos purifica y transforma, haciéndonos aptos para presentarnos ante Dios como adoradores que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Ok, vuelvo a decir lo que al principio dije. Si tú no estás limpio, no te puedes presentar delante de Dios. La razón de por qué te limpias o estás limpio es por la fe en el Cristo que derramó su sangre, que resucitó y se presentó delante de Dios. Por la fe en Jesús, tú puedes recibir perdón de pecados y limpieza. Pero tienes que tener algo en claro. El propósito no es que vaya y digas, estoy perdonado y te vas para casa. No, es que tú seas transformado en adorador. La limpieza tuya no es solo con el propósito de que te sientas en paz contigo mismo, limpia por dentro. No, la limpieza tuya es para que te presentes delante de Dios y que el Espíritu de Dios te use para adorarlo a Él y que tu vida entera en el día a día sea un reflejo de que estás limpio y eres un adorador. Todo eso está ahí. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué hora es? 10:18. Nos quedan... No, nos quedan 5. No hay oración. Yom Kippur encuentra su cumplimiento perfecto. Me preguntaba, ¿qué es el Yom Kippur, papá? El día de la expiación, en que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo con la sangre ¿de qué animal? ¿Del cordero? ¿Está bien dicho? ¿Hizo una pregunta? El Yom Kippur corríjanme por favor, porque voy a decirlo de manera equivocada. El Yom Kippur era el día en que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo para purificar el propiciatorio con la sangre del cordero. Corríjanme porque lo dije mal. ¿Qué dije mal? Nadie se atreve a hablar. Fíjense lo que voy a decir de nuevo. Por favor, no me dejen en ridículo. Otra vez. El día de la expiación, el Yom Kippur, era el día en que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo para purificar el propiciatorio con la sangre del cordero. Dije mal. ¿Qué dije mal? ¿Cuál es lo correcto? La voy a golpear. Perdón, mi amor, no tengo que decir esas cosas. Está mal eso. Bien, me parece bien, enséñame. Ok, por favor, presten atención a lo que estoy diciendo. El Yom Kippur
Esto está mal, una frase está mal de esto, de todo lo que estoy diciendo. Era el día en que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo una vez al año y llevaba la sangre del cordero y derramaba sobre el propiciatorio para purificar el lugar. Y después con esa sangre llegaba ante el altar de bronce y terminaba de esparcir en el altar de bronce la sangre. ¿Qué dije mal? Entraba con la sangre. Uh-huh. Pero estamos hablando no de la entrada de Cristo en los cielos ahora. Estamos hablando de acá en la tierra, ¿ya? Fíjense, acá ya deberían agarrarme piedrazos por lo que dije, ¿ya? El sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Eso es correcto? Y entonces tomaba la sangre y entraba ante el lugar santísimo y esparcía la sangre sobre el propiciatorio. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Esparcía. Con la sangre del Hatat. Entonces yo tomaba la sangre, si yo era el sumo sacerdote, salía hacia afuera y terminaba de derramar lo que quedaba de sangre sobre el altar con la sangre del cordero. Y ahí está mal. ¿Por qué está mal? Porque los ignorantes, voy a decirlo así, los tontos ignorantes, los que no leen, los que no toman en cuenta los pequeños detalles, jamás de los jamases usa sangre de cordero para hacer no se llama sacrificio tampoco. Se llama ofrenda hatá, no se llama sacrificio, se llama ofrenda, porque el sacrificio implica comer. Si no, esta ofrenda no se come. Es en el caso de esta ofrenda del Yom Kippur, era un macho cabrío que se degollaba, se tomaba la sangre del macho cabrío y entraba con la sangre del macho cabrío y se derramaba. Y después se salía y se derramaba sobre el altar. ¿Estamos? ¿Qué me equivoqué? ¿Qué es lo que decía? Si es un hatá, nunca es un cordero. Entonces, cuando usted lean al ignorante que escribe o predica diciendo que entra con la sangre del cordero ante el lugar santísimo, él está hablando porque tiene boca nomás. No porque la Biblia lo diga. ¿Puedo ser un poco más incisivo? ¿Se dan cuenta? Porque si cambio los animales, cambio el simbolismo. ¿Para qué uso los corderos? Para sacrificios de paz o para holocausto. Pero no lo uso para purificar. ¿Estamos? Ok. El que hable del cordero, la sangre del cordero, es un ignorante. ¿Para hablar de qué? De la purificación del santuario. ¿Podemos ponerlo a prueba? ¿Me da permiso para poner a prueba eso, hermano? No me meto, yo no me meto. Tiene una prueba. Como llega atrasado, ya, vamos. Fíjese, aquí tiene que identificar qué es lo equivocado. El sumo sacerdote, el día de la expiación, Yom Kippur, entraba con sangre ante el lugar santísimo. Esparcía sangre sobre el propiciatorio. Y después se devolvía ante el altar y terminaba lo que quedaba de sangre de esparcirlo sobre el altar de bronce. Esa sangre era de un cordero. ¿En qué está mal lo que dije? ¿Cómo dijo el principio? Ok. Fíjense, esto debiera ser como, ahora ustedes debieran decir, automáticamente decir, pero si está claro, pero es tan así que los libros de teología no lo explican. Cuando uno estudia teología, te dicen tal cual como lo dije. Bueno, no importa. El asunto es que, voy a decirlo de nuevo, aquí hay algo mal. Tomaban la sangre del cordero,
el sumo sacerdote, una vez al año, entraba ante el lugar santísimo, esparcía sobre el propiciatorio para purificar el lugar, después agarraba esa sangre del cordero, la sacaba hacia afuera y la esparcía finalmente sobre el altar de bronce. Todo eso hacía el sumo sacerdote. ¿Qué está mal de lo que dije? Ahora se dieron cuenta que esto es lo que está mal, ¿cierto? Porque es una ofrenda, no es una purificación. Ok, pero todavía no capta el animal. ¿Qué animal dije? El cordero. Ya, ¿y qué animal era? El gatar. No, sí, el jatá es la ofrenda. Ajá. Pero en el jatá, cuando tú piensas, cuando la Biblia habla de jatá, se refiere particularmente, hay ciertos animales que se usan como jatá. Ninguna vez tú puedes usar cordero como jatá. Ninguna. Entonces, jatá es una ofrenda de purificación. Nunca puedes usar un cordero. Para la sangre del cordero para purificar. Lo único que usa en el Yom Kippur es la sangre de un macho cabrío. Entonces, cuando yo digo que el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero, ¿qué error estoy cometiendo? No estoy leyendo la Biblia. Como la Biblia lo dice. El sumo sacerdote entraba con sangre de un macho cabrío. ¿Ya? Si era por el pueblo. Si era por sí mismo, por un becerro. Pero nunca un cordero. E inclusive, si yo quería purificar el altar, lo podía hacer con una cordera. Pero nunca con un cordero. Entonces, Marina, a ver si soy ignorante en este aspecto. Ok, yo tomo la sangre del cordero y entro como sumo sacerdote, entro entre el lugar santísimo y purifico con la sangre del cordero el propiciatorio. Salgo hacia afuera y ahora termino de purificar el altar con la sangre del cordero. ¿En qué parte fui ignorante? Y más encima lo enseñé. Uy. Yo tomo la sangre del cordero, entro ante el lugar santísimo con la sangre del cordero, tomo el propiciatorio, lo purifico, lo limpio ya con la sangre, porque está usado con la sangre para purificar. Agarro esa misma sangre del corderito y lo meto ahora sobre el altar de bronce, purifico el altar de bronce. ¿Y qué lo dije equivocado? Fíjate cómo actúa nuestra... Cuando tú tienes un automóvil y tienes un camino de tierra, ¿ya? Y el camino de tierra que ha marcado las huellas, ¿ya? Y después viene otro auto y ve las huellas. ¿Por dónde se va a ir? Ok, marcamos. Y pasan muchos camiones y todos están marcados. Y yo quiero irme por otro lado diferente. ¿Qué va a hacer el camino? Me va a llevar de vuelta. Bueno, eso hace el cerebro. Por eso es tan difícil ver qué es lo que estoy equivocado al decirle. Y una y otra vez. Entonces, me pueden decir, cualquiera de ustedes ahora, ¿qué me equivoqué? ¿Qué no es cordero? ¿Qué animales? Es un macho cabrío. Ok. Entonces, si yo uso el cordero para explicar lo que implica el carnero, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Porque después, en el Nuevo Testamento, van a hablar de cordero. Y nosotros vamos a decir que es el carnero. No es lo mismo. Cuando habla de cordero, vamos a hablar de sacrificio de pacto. Cuando habla de carnero, vamos a hablar de purificación en el lugar santísimo. ¿Ya? Cuando habla del cordero, vamos a hablar de la cruz. Pero cuando habla de la sangre del carnero entrando, vamos a hablar de los cielos. ¿Ya? Las imágenes son distintas. ¿Ya? Cristo te limpió con su sangre. ¿Cuándo? ¿En la cruz o cuando Él está en el trono? Y ahí otra vez equivocado. ¿Dónde está hoy día? Ya, ¿y cuándo te limpió? Hoy día. Cuando tú aceptaste a Cristo, Él estaba en el trono. ¿Pero a razón de qué? Por la cruz. Y hay que hacer la distinción. Por eso fue. Porque Él murió por mí. Pero resucitó y se sentó en el trono y Él es Rey de Reyes. ¿Pero cuándo? Ahora sentado en el trono. ¿Por qué? Por la cruz. Y si no hacemos esa diferencia, vamos a esta cosa del cordero, la sangre del cordero siendo limpio, no va a entrar. ¿Me explico? Ya, voy a, por favor, otra vez. Final, esta es la última, ¿ya? Porque tenemos que concluir. Ya concluimos. Entrando a los cielos, entrando, Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del sumo sacerdote, entra con la sangre del cordero, limpia el propiciatorio, sale y ahora va a limpiar con la sangre del cordero el altar de bronce. ¿En qué me equivoqué?
¿Y qué animal era? Ok, así. Pastor, usted está equivocado. ¿Pero cómo que está equivocado? Porque la Biblia dice que ninguna vez se usaba un cordero para purificar el lugar santísimo. Se usaba la sangre de un macho cabrío. Pero es lo mismo nomás, hermano. No es lo mismo. Porque el cordero se usaba como sacrificio de pacto o... sacrificio de pacto o como holocausto. Pero nunca, nunca, nunca como jatá. Como ofrenda de purificación. Nunca, nunca, nunca. ¿Pero y qué importa eso? Importa. Porque cuando estás en Apocalipsis 5, no ves un carnero, ves un cordero como inmolado y que es declarado Rey de Reyes, un cordero. Y cuando está Cristo en la cruz, Él muere como cordero, estableciendo el pacto. Porque cuando se establece un pacto, se utiliza un cordero. Interesante. ¿Ah? Cuando se establece un pacto, se establece un cordero ahí. Entonces, cuando hablamos de la sangre del pacto, estamos hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Señor, gracias porque Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, a donde podemos llegar libremente ante el trono de la gracia, porque Cristo es el mediador, el único. Gracias, Padre, por esta verdad. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por su sangre. Y gracias, Señor, porque Él entró, tu Hijo, ante el cielo mismo y purificó los lugares celestiales y nuestras conciencias. Gracias porque nos podemos presentar delante de tuyos y ser adoradores. Gracias porque podemos abrazarte. Todo por la sangre de Jesús, porque estamos limpios. Gracias, Señor, por tu limpieza. Gracias por tu reconciliación. Gracias porque todo nuestro ser puede decir, digno eres de toda alabanza. Señor, guíanos en todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.